El primer valenciano, el que es de Massamagrell, Javi Castellar. Hola, soy la clásica Camp de Morvedre. CCM. Y rendiremos homenaje a nuestro Javier Castellar. Aupa Massamagrell. Javier fue profesional durante 5 años. Los 4 primeros en el Kelme Con Carrasco. y el último en Seur. Con Maximino. Ya en categorías inferiores, Menudo pipiolo. despuntó como ciclista ganando su primer campeonato de España cadete con 14 años. En el 78 gana su primera carrera en Benifayó, tras una apretada llegada con Manolo Pérez. Foto finish o Gaya. Pero su primer gran éxito llega al proclamarse campeón de España amateur en 1982. Segundo Antonio Llopis. ¿Y tercero? Eduardo González Salvador. Tras su paso por el Caja Madrid y ganar la Vuelta a Tarragona, Rafa Carrasco lo ficha para el Kelme de Belda y Recio. En el 84. En la Vuelta del 85 ayuda a Pepe Recio a no llegar fuera de control en Andorra. Menos mal, Javier. Soy periquista. Días después, Recio ayudó a Pedro Delgado a ganar la Vuelta en aquella mítica escapada camino de Destilerías Dick. Pobre Milar. Añade a su palmarés etapas de la Vuelta a Asturias del 86 y Colombia en el 87. Tiene que dar todo lo que lleva, porque si no, lo tiene todo perdido. Hay que gastarlo todo. Si no, puede hacer un mal tiempo. De cara a un kilómetro a meta, se puede poner un desarrollo de 53, 13-12 para emplearse a fondo y llegar a reventar y sacar un buen tiempo. Esta contrarreloj le puede favorecer a estos hombres que arrastran la fuerza y que tengan mucha fuerza. Tras su retirada, se embarca en la organización del Criterium Internacional de Ciclismo de la Comunitat Valenciana, donde escenifica las retiradas de Olano, Casero, Buño, Pantani e Indurain. La cantidad de grandes vueltas que hay ahí. Actualmente sigue al mando del Gran Fondo Internacional Valencia y del novedoso Gran Fondo La Nucía y su impresionante Criterium. Van der Poel contra el coche. Pero de lo que más orgulloso está es de ayudar a Javier Ochoa a levantarse de su silla de ruedas tras su terrible atropello y conseguir juntos la medalla de oro paralímpica en Atenas. Dejamos para el final su paso por nuestra clásica Camp de Morvedre, donde de verdad disfrutamos del ciclismo profesional. Atención, atención, que se presente Javier Castellar, primer valenciano clasificado. Por favor. El delegado de Talleres Salvador, concesionario de Opel, le entregará una copa a Javier Castellar. Hola Castellar, ¿cómo ves el futuro desarrollo de esta Volta? Bueno, el futuro es bueno, ahí está la gente, ahí está la carrera, ¿no? Entonces te puedo decir que el futuro lo veo muy bien y es una clásica de las mejores de España. También te puedo decir que es la más dura y que la gente va a verla y los corredores vienen a correrla. ¿Cuál es tu objetivo? Mi objetivo es no tener ninguna caída, no tener ninguna lesión, estar bien, poder estar adelante ahora en la subida y si tengo suerte intentar hacer algo, ¿no? El primer valenciano, el que es de Massamagrell, Javi Castellar. Le la entrega el Mauro. Y antes de despedirnos, don Vicente Ortiz Tarazona, director de personal de la fábrica Cointra, hará entrega de un detalle a los vencedores consistente en un extintor. Y nuestro director general, celebrando con champán el éxito de la séptima edición Volta al Camp de Morvedre.
85 y su victoria sobre Bernard Hinault merecen capítulo aparte. También tengo que decir que está esta carrera muy bien y entonces quiero decir que va a ser muy dura y muy completa esta carrera. Se podría decir, como le habíamos preguntado antes a compañeros tuyos, que es esta la carrera más importante que se hace en el Camp de Morvedre por la altura de las figuras que van a venir. Sí, desde luego hay que tener en cuenta que esta carrera es importante ya por la dureza y es más por los equipos que vienen extranjeros, como creo que está Hinault, Kelly, Lemon, yo creo que es una de las carreras a tener en cuenta como categoría y como dureza. Ells corren el Kelme i nosaltres, almenys jo, com a coordinador general de la volta, espere que este senyor faci un paper com vostè ja acostumbrats. I nosaltres, com a valencians, també voldríem que fora un valencià que s'emportara la primera palma. Aquí el ganador, Javier Castellar. Javi, dice que te felicitamos. Palabras, todos son abrazos, besos, felicitaciones. Es una cosa indescriptible el gozo que nos ha dado a toda la afición del Camp de Morvedre. ¡Madre no! ¡Es tu abuela! ¡La abuela de la novia! Aquí la abuela. ¡La abuela de la novia! I este xic, el jove que és, té que ser un campió, té que ser millor que Hinault, perquè ho sé jo que sé que té que ser més que Hinault, també. La veritat vos ho dic, és de Massamarell i València. Va de la mare que va, vale? Testimonio gráfico de las palabras de la emoción. ¿Cómo has visto la carrera? ¿Difícil? Difícil, claro, hay que tener en cuenta que pasar 2 veces por el Garbí es una carrera dura, entonces es una carrera difícil. Pero al final has logrado imponerte en la bajada, no en la subida precisamente. Bueno, sí, al final he tenido suerte, porque un sprint de esta manera es sprintar y tener mucha suerte. Has sprintado desde bastante lejos, eso se necesita tener mucha fuerza. Porque me he visto bien, entonces he visto el momento y he arrancado. Creo que ha sido un momento clave. Has visto la alegría de todos por el triunfo de Valenciano. Este es Javier Castellar, ganador de la primera vuelta, de la cuarta vuelta al Camp de Morvedre. Nuestro Javier Castellar, si no existiera... Habría que inventarlo. Ojo con la guerrilla que va a atacar. Con claridad Stephen Ross va a estar ahí. Pero ojo que yo sé que es de izquierdas y aquí está el Kelme que va a machacarlo.